La historia oficial ocultó la verdad. Un texto, censurado durante milenios, revela el pacto prohibido. El día en que seres celestiales descendieron a la tierra. No para bendecir, sino para corromper. Veremos los manuscritos que detallan el pacto prohibido, seres celestiales rompiendo sus leyes para mezclarse con la humanidad. Descubrirás los secretos oscuros que estos seres revelaron, conocimientos cósmicos que aceleraron la corrupción de la civilización. Entenderás la verdadera razón por la que este libro fue borrado, censurado y olvidado por la historia oficial, y por qué aún hoy sigue siendo una amenaza para ciertos dogmas. Esta es la historia de un libro que nunca debió ser leído. Hasta ahora. Empezamos. En los anales de la historia sagrada, existen relatos cuya mera existencia desafía el orden establecido. Textos tan potentes que fueron relegados a las sombras, prohibidos por el canon, pero cuya influencia sigue resonando. Nos referimos a el libro de Enoch, una colección de escritos tan enigmáticos como trascendentales. Imaginemos un mundo antiguo donde ángeles celestiales descienden a la tierra, no para traer mensajes divinos, sino para copular con mujeres humanas, desvelarles secretos cósmicos y desencadenar una corrupción sin precedentes. Esta no es la fantasía de un autor moderno, sino el corazón de las revelaciones contenidas en el libro de Enoch, un texto apócrifo judío que se atribuye al mismísimo Enoch, el bisabuelo del patriarca Noé. Su nombre evoca misterio, su contenido, una fascinación inquebrantable que persiste miles de años después de su concepción. ¿Qué es exactamente el libro de Enoch? Es un compendio de textos religiosos antiguos, escritos en diversas épocas, con sus partes más antiguas datando del siglo III a.C. No pertenece al canon bíblico judío ni es reconocido por la mayoría de las iglesias cristianas, lo que automáticamente le confiere un aura de misterio y controversia. Pese a esto, su relevancia es innegable. Principalmente, se distinguen tres variantes: el primer libro de Enoch, o Etíope, el más completo y difundido. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El segundo libro de Enoch, o Esclavo, y el tercer libro de Enoch, o Hebreo, cada uno aportando matices distintos a esta compleja narrativa. La importancia del libro de Enoch radica en su audaz contenido, que se sumerge en temas que van más allá de las escrituras canónicas. Aborda el origen del mal en el mundo, la caída de los ángeles, especialmente el relato detallado de los vigilantes o Grigori. La creación de los gigantes Nefilim, así como visiones del Mesías, el paraíso, el infierno y el juicio final. El núcleo de su controversia, y a la vez de su magnetismo, reside en la historia de los vigilantes. El libro de Enoch narra cómo un grupo de ángeles, seducidos por la belleza de las mujeres humanas, abandonaron su puesto celestial para descender a la tierra. Estos ángeles no solo se unieron a las humanas, engendrando a los Nefilim, sino que les enseñaron conocimientos prohibidos, desde la metalurgia y la fabricación de armas hasta el uso de cosméticos y los secretos de la astrología. Este acto de rebeldía angélica y la transmisión de un saber no autorizado, según el texto, corrompió a la humanidad, sembrando el pecado y la violencia en el mundo. Esta narrativa ofrecía una explicación radical y única para el mal y la necesidad del diluvio universal. La exclusión del libro de Enoch del canon fue multifactorial. Su autoría, atribuida a Enoch, nunca fue reconocida como profética o apostólica en los círculos rabínicos y cristianos dominantes. Además, su teología sobre los vigilantes y otros aspectos esotéricos resultaba desafiante y, para algunos, herética, chocando con las doctrinas que buscaban consolidar. Más aún, el hallazgo de numerosos fragmentos en arameo entre los manuscritos del Mar Muerto confirmó su antigüedad y su vital relevancia para ciertas sectas judías, como los esenios, que lo consideraban sagrado. Este texto prohibido ha influido significativamente en la angelología y demonología del cristianismo primitivo, en su escatología y en la prolífica literatura apocalíptica de la época. Hoy, sigue siendo canónico para la Iglesia Ortodoxa Etíope y Eritrea Teguaedo, y es objeto de estudio intenso y debate en círculos teológicos y esotéricos. Su existencia nos obliga a considerar una capa más profunda de nuestra historia religiosa, un testamento a la complejidad de la fe y la perdurable búsqueda de respuestas sobre el origen del bien y del mal. En los anales de la historia religiosa, pocos textos han provocado tanto misterio y debate como el libro de Enoch. Su existencia, confirmada por los manuscritos del Mar Muerto, reveló no solo su antigüedad, sino también su vital relevancia para sectas judías como los esenios, quienes lo consideraban sagrado. Este texto prohibido ha ejercido una influencia innegable en la angelología y demonología del cristianismo primitivo, en su escatología y en la prolífica literatura apocalíptica de la época. Hoy, el libro de Enoch sigue siendo canónico para la Iglesia Ortodoxa Etíope y Eritrea Teguaedo, y es objeto de estudio intenso y debate en círculos teológicos y esotéricos. Su pervivencia nos obliga a considerar una capa más profunda de nuestra historia religiosa, un testamento a la complejidad de la fe y la perdurable búsqueda de respuestas sobre el origen del bien y del mal.
El libro de Enoc es una colección de textos religiosos apócrifos judíos antiguos, un compendio de revelaciones místicas y advertencias escatológicas. Su autoría se atribuye a Enoc, el enigmático bisabuelo de Noé, una figura que, según el Génesis, caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esta atribución a un patriarca tan primordial otorgaba al texto una autoridad y un misticismo que pocos escritos podían igualar, aunque no formó parte del canon bíblico judío ni de la mayoría de las iglesias cristianas. La naturaleza del libro de Enoc no es monolítica, se presenta en diversas épocas y variantes, un mosaico literario que refleja su compleja trayectoria. El más conocido y completo es el primer libro de Enoc, también llamado Enoc etíope, cuya tradición se ha conservado principalmente en la lengua que es. Pero el libro de Enoc es más amplio, existen también el segundo libro de Enoc, o Enoc eslavo, con sus propias particularidades narrativas sobre la creación y los misterios celestiales. Y el tercer libro de Enoc, o Enoc hebreo, que profundiza en la figura del Metatrón. Cada una de estas versiones del libro de Enoc ofrece perspectivas distintas, enriqueciendo y a veces complicando la comprensión de su mensaje original y su evolución. En el corazón del contenido del libro de Enoc laten visiones sobre el origen del mal, una cosmogonía alternativa que intentaba explicar el sufrimiento y la corrupción en el mundo. El texto aborda la caída de los ángeles, conocidos como los vigilantes, un evento catastrófico que precedió al diluvio. Esta narrativa seminal del libro de Enoc introduce también la creación de los Nefilim, los gigantes híbridos nacidos de la unión entre estos ángeles caídos y mujeres humanas. Además, el libro de Enoc despliega un amplio panorama escatológico, con profecías sobre el Mesías, descripciones detalladas del paraíso y el infierno, y el concepto del juicio final, incluyendo el castigo a los ángeles desobedientes. La controversia de los vigilantes es, sin duda, el pilar más fascinante del libro de Enoc y la razón de gran parte de su impacto teológico y esotérico. La narración describe cómo un grupo de 200 ángeles, liderados por Semiasa y Azazel, descendió a la tierra. Fascinados por la belleza de las mujeres humanas, copularon con ellas, un acto de desobediencia que violó el orden divino. Más allá de la transgresión sexual, el libro de Enoc detalla cómo estos vigilantes enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Azazel instruyó en la metalurgia, la fabricación de armas y cosméticos, Semiasa enseñó hechicería, y otros revelaron secretos de la astrología y el corte de raíces. Esta transferencia ilícita de saberes corruptos aceleró la depravación humana, generando una humanidad caótica y violenta, infestada por los Nefilim y los espíritus malignos que de ellos surgieron. La magnitud de su contenido, aunque profundamente influyente, fue una de las razones principales de la exclusión del libro de Enoc del canon judío y de la mayoría de los cristianos. Su autoría no fue reconocida como profética o apostólica por las autoridades rabínicas de su tiempo ni por los concilios cristianos posteriores. Además, la presencia de material teológicamente desafiante, como la narrativa explícita de los vigilantes y los Nefilim, presentaba complejidades que no encajaban fácilmente con las corrientes rabínicas y cristianas dominantes que buscaban establecer una ortodoxia más unificada y menos especulativa. Las implicaciones de un Dios que permite la interferencia angélica directa en la creación de una raza híbrida eran difíciles de asimilar para una teología que prefería enfatizar la soberanía divina sin fisuras. Sin embargo, a pesar de su exclusión, la relevancia histórica y teológica del libro de Enoc es innegable, evidenciada por referencias directas en textos canónicos. La epístola de Judas en el Nuevo Testamento cita explícitamente un pasaje del libro de Enoc, Judas 1, 14-15, donde se profetiza el juicio de Dios sobre los impíos. Esta referencia es una prueba irrefutable de que el libro de Enoc era un texto conocido y valorado en ciertos círculos cristianos primitivos. Más aún, el descubrimiento de numerosos fragmentos del libro de Enoc entre los manuscritos del Mar Muerto, especialmente en Qumran, confirmó su antigüedad y su profunda relevancia para los esenios. Los esenios eran una secta judía que lo consideraba parte de su escritura sagrada y cuyas creencias estaban moldeadas por sus doctrinas. Estos hallazgos validaron la existencia del texto y su importancia en el judaísmo del Segundo Templo, marcando un hito en la comprensión de su historia. El impacto y el legado del libro de Enoc son vastos y persistentes. Sus elaboradas descripciones de ángeles, demonios y el inframundo moldearon significativamente la angelología y la demonología del cristianismo primitivo, proporcionando un marco detallado para entender las fuerzas espirituales. Su escatología, con visiones del juicio y el destino final, resonó en la literatura apocalíptica de la época y más allá. Hasta el día de hoy, el libro de Enoc es un texto canónico para la Iglesia Ortodoxa Etíope y Eritrea Tehuaedo, donde sus enseñanzas son veneradas como escritura inspirada. Fuera de estos cánones, el libro de Enoc sigue siendo objeto de estudio intenso y debate en círculos teológicos, académicos y esotéricos. Pues ofrece una ventana única a la compleja evolución del pensamiento religioso y a la continua búsqueda humana de sentido y trascendencia.
El legado del libro de Enoc no es el de un texto olvidado en los anaqueles del tiempo, sino el de una obra que, a pesar de su proscripción de la mayoría de los cánones, sigue resonando con una fuerza inusitada. Sus consecuencias se extienden desde las arenas del desierto de Judea hasta los púlpitos de Etiopía y Eritrea, dejando una impronta indeleble en la imaginología religiosa de milenios. Este conjunto de escritos se recuerda y estudia precisamente por la audacia de sus revelaciones y su singular perspectiva sobre el cosmos y la condición humana. Su influencia más palpable se encuentra en la angelología, la demonología y la escatología del cristianismo primitivo. El libro de Enoc introdujo y expandió conceptos que, aunque no siempre atribuidos directamente, permeasen el pensamiento de la época. Ideas sobre la jerarquía angelical, la naturaleza de los demonios como descendencia de los vigilantes y descripciones vívidas del paraíso, el infierno y el juicio final, hallaron en el libro de Enoc un terreno fértil para su desarrollo. Es un hecho que el Nuevo Testamento, específicamente la epístola de Judas, Judas 1, 14-15, cita directamente un pasaje del libro de Enoc. Esto es un testimonio irrefutable de su autoridad y circulación en los primeros círculos cristianos. Esta referencia directa es una de las razones más concretas por las que el libro de Enoc se mantiene en la memoria colectiva, ofreciendo una ventana al universo teológico de aquel entonces. La recuperación de fragmentos del libro de Enoc entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumran fue un hito arqueológico que solidificó su relevancia histórica. Estos hallazgos no solo confirmaron la antigüedad del libro de Enoc, sino que también revelaron su importancia para ciertas sectas judías, como los esenios, demostrando que fue un texto venerado y estudiado intensamente antes de su exclusión. Es un testimonio silente de una fase crucial en la evolución del judaísmo y el cristianismo, un mapa para entender las corrientes de pensamiento que moldearon estas religiones. A pesar de su exclusión de los cánones rabínicos y de la mayoría de las iglesias cristianas, el libro de Enoc ha encontrado un hogar permanente y canónico en las iglesias ortodoxas etíope y eritrea tehuaero. Para millones de creyentes, el libro de Enoc no es un apócrifo, sino una escritura inspirada, esencial para su comprensión de la creación, el pecado y la redención. Esta dualidad de su estatus, sagrado para unos, prohibido para otros, subraya su naturaleza única y el intenso debate que aún genera. Su contenido central, que narra la controversial caída de los vigilantes y su enseñanza de conocimientos prohibidos a la humanidad, sigue siendo una fuente de fascinación y un punto de partida para discusiones sobre el origen del mal y la naturaleza divina. El libro de Enoc perdura como una ventana singular a la compleja evolución del pensamiento religioso antiguo. Es un recordatorio poderoso de que las verdades espirituales no siempre se alinean en un único sendero canónico. Permanece como un objeto de estudio intenso en círculos teológicos, académicos y esotéricos, pues su riqueza narrativa y su ambición teológica continúan ofreciendo perspectivas únicas sobre la búsqueda humana de sentido y trascendencia. En última instancia, el libro de Enoc es recordado por su tenacidad. Por su capacidad de sobrevivir, de influir y de seguir provocando reflexión, a pesar de ser relegado al estatus de texto prohibido. Es un documento que desafía la noción de un canon cerrado, demostrando que algunas verdades, o al menos algunas narrativas poderosas, tienen una vida propia que trasciende cualquier edicto. Su voz, aunque a menudo silenciada por la historia, resuena aún hoy, invitándonos a explorar los límites de lo sagrado y lo profano. El libro de Enoc es, y seguirá siendo, un enigma elocuente. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.